Bueno, un saludo. El día de hoy, en el curso de Educación Intercultural y Lenguas Nativas, desarrollaremos este organigrama de sus categorías a partir de la investigación, el proyecto de investigación de estrategias para la promoción de la educación intercultural bilingüe en las escuelas primarias de Alexis Balbuena, Mayre Acuero y Jorge de Linares. En primera instancia, tenemos como la primera categoría la Esas necesidades de los pueblos, partiendo de las circunstancias globales, parten estos autores de las circunstancias globales de la necesidad de la culturalidad y la diversidad cultural dentro de la educación que propone la UNESCO. Ya más adelante veremos el desarrollo que se le hace para América Latina, de una realidad del territorio latinoamericano, donde habla sobre estos países que sufren un desarraigo del lenguaje frente a la historia de los mismos pueblos, partiendo desde la conquista y la colonia de los territorios. Y las particularidades de los pobladores de su territorio, en este caso, esos pobladores son del estado de Zulia, en la República de Venezuela, de características indígenas de la etnia Guayú, para posteriormente continuar hablando un poquito sobre la siguiente categoría, que son esas políticas educativas. ¿Sí? Esas políticas como la UNESCO, la UNESCO y ESALC en el 2009, hablan sobre un desarrollo de esa diversidad intercultural en la educación en América Latina y las prácticas que deseen desarrollar en torno a la misma. Posteriormente, esas políticas educativas vistas desde la construcción de una constitución política de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, enfocada hacia esa educación intercultural, al desarrollo del bilingüismo intercultural dentro de la educación. Y ese un decreto presidencial número 283 de 1979, en el que se crea un proyecto de educación intercultural bilingüe para promover el desarrollo de las comunidades indígenas del país y preservar la cultura. Al igual tenemos unas líneas estratégicas, esas líneas estratégicas creadas por para el desarrollo del macro proceso curricular venezolano, creadas por el Ministerio de Educación de este territorio, en las cuales se impulsa el bilingüismo y la educación intercultural en los territorios de la nación. Bueno, posteriormente vemos un poco sobre la participación de la comunidad. La comunidad participa en este desarrollo de este proyecto desde primera instancia en las instituciones educativas que poseen un nivel de básica primaria en este territorio, en un sector de esta región de este estado de Zulia, en las cuales tenemos unos directivos. En total se presenta un total de 6 directivos que hacen parte del desarrollo de esta propuesta y un total de 53 docentes que hacen pertenecientes a esas instituciones a nivel de básica primaria. Obviamente los estudiantes y las familias y el contexto general de de estas comunidades, ya participan como objetos de estudio en las actividades cotidianas y el desarrollo académico o el desarrollo formativo en su proceso escolar. Posteriormente tenemos la categoría de argumentos de validación del proyecto. Entonces, el Ministerio de Educación de Venezuela tiene algo que se llama los principios de la educación intercultural, ¿sí? Del cual se desprende uno, en el cual se enmarca este trabajo. Primero con el principio de la libertad, donde Monsori en el 2008 señala que se debe estimular
la autoformación y el orgullo de las minorías étnicas para aminorar esas agresiones psicológicas por parte digamos, del pueblo o la población dominante, que en este caso ellos los denominan criollos. Dentro de la tradición, que es el siguiente principio, Monzori también nos señala que se reconoce a padres o personas como los padres o digamos las personas responsables de esos menores, niños o adolescentes, son los primeros formadores de estos y son quienes transmiten los valores, la cultura, la lengua, las formas de vida y trabajo en estas poblaciones indígenas. De la misma manera, Gómez nos habla sobre esas bases y principios, es que esas bases y esos principios permiten determinar o autodeterminar que estos pueblos o a estos pueblos en el marco de la libertad, una plena libertad. Frente al desarrollo de la personalidad, Torres nos habla sobre que se debe permitir al indígena un desarrollo de esa personalidad como ser biopsicosocial, permitiendo el arraigo a su cultura, a su historia, a su tradición y en relación a ese entorno, a esa relación con un mundo moderno. Dentro de la prevalencia de la cultura, según Torre, prevalencia de la cultura, según el de la Torre, en el 2006, esas culturas indígenas venezolanas que merecen, dentro de la complejidad del mismo territorio y de la cultura, hacer parte de una base de identidad nacional, e invita a los ministerios del poder público a implementar en las instituciones educativas ese bilingüismo y un régimen educativo basado, digamos, un enfoque, un currículo educativo basado en esa interculturalidad en base al bilingüismo. Dentro de las creencias, dentro de las características de la educación intercultural, De la Torre nos asegura que el reconocimiento de la diversidad de la cultura lingüística se evidencia dentro de la misma sociedad y conlleva a la acción y una actitud de respetar las lenguas, y no es solo la captación y el respeto tal sino a otra cultura, sino comprender la complejidad de este fenómeno. Dentro de las creencias, Monzongi en el 2006 nos describía las creencias como todos aquellos términos estratégicos que se cohesionan en un proceso identificatorio dinámico, pasado, presente y futuro, intercondicionado, generando fuerzas raíces que dan perfil propio al modelo de los pueblos indígenas. Para la mitología, entonces Muñoz y Lewin, en el 2006, nos hablan que es el conjunto de esas mitologías existentes en el continente sudamericano. La mayoría son de un origen indígena y ya en una pequeña medida se desarrollan posterior a la llegada de los europeos y a otros grupos culturales. Eso quiere decir que la mitología